¿Me pueden decir, por favor, si están viendo mi pantalla? Yo también. Ok, gracias. Vamos a empezar la clase entonces, ¿ya? El día de hoy vamos a ver la fisiología del envejecimiento. Como están escuchando, estamos hablando sobre fisiología porque es un proceso normal, natural que ocurre en el organismo y por eso no lo denominamos desde el punto de vista de fisiopatología. ¿Qué significa la fisiología del envejecimiento en general? Significa que nosotros como cuando estamos jóvenes tenemos una reserva homeostática, es decir, todos nuestros sistemas inmunológicos, circulatorio, respiratorio, renal, etcétera, tienen la capacidad de poder inventar sus injurias y quedar tanto la anatomía como la función del órgano normal, ¿no? Esto se llama reserva homeostática. Todo se va a quedar normal después de una injuria porque tiene la capacidad de reparación. Mientras que el envejecimiento no. El envejecimiento, la reserva homeostática va disminuyendo y por lo tanto también la capacidad que tiene el organismo y cada órgano y cada sistema de repararse está disminuido. Vamos a ver un poquito sobre estadística para que vean ustedes en la figura de la parte superior, donde esta pirámide normalmente es en forma casi triangular con una base ancha en la parte inferior. Y eso es característico generalmente de los países en vías de desarrollo, ¿no? Donde las personas más jóvenes y los niños tienen mayor cantidad de población, mientras que cuando se va aumentando la edad se va disminuyendo esta población. Sin embargo, lo que estamos viendo en América Latina es de que la población joven, adulto, tienen mayor cantidad de población y los niños están disminuyendo. Y esa es una pirámide que se ha visto en forma inversa en países desarrollados, donde las personas son la mayor cantidad y los niños son. Entonces estamos yendo probablemente a ese de pirámide. Y para que vean en la parte inferior cómo la expectativa de vida en el año 2005 era más o menos de 69 años. Y con el mejoramiento de la salud, de la prevención, de la promoción de la salud, entonces más o menos estamos incrementando nosotros esta expectativa de vida. En el 2020, por ejemplo, ahora, nuestra expectativa de vida es 73 años y conforme va aumentando también la tendencia nos hace esperar de que también la expectativa de vida aumente. Entonces, ¿qué cosa quiere decir estas dos figuras, láminas? Que está aumentando tanto la población adulta como la población adulta mayor y está disminuyendo la población de menor edad. Eso hace que también las enfermedades que tienen que ver con estas características de estos grupos etarios también aumenten, ¿no? Las enfermedades que tienen que ver con la degeneración, por ejemplo, las enfermedades que son inflamatorias, las enfermedades autoinmunes, las enfermedades proliferativas, ¿no? Y van a decaer las enfermedades infecciosas que son más características de los pacientes más jóvenes, ¿no? Entre los cambios fisiológicos que se ven en el envejecimiento está el ritmo físico. Normalmente nosotros tenemos un ritmo circadiano y el ritmo circadiano dice de que nosotros tenemos más aptitud de vigilia, más en la mañana, en la tarde, ¿no? Sin embargo, esto va cambiando conforme está pasando la edad y entonces la temperatura, por ejemplo, comienza a alterarse, ¿no? Normalmente nuestra temperatura es mayor en el día y es menor en la noche y va cambiando esto. La secreción del cortisol hace que también este ciclo circadiano se modifique. Normalmente el cortisol también sale en el día y disminuye en la noche. Y también hay alteración del sueño, ¿no? Generalmente las personas mientras más adultas se vuelven, comienzan a despertar mucho más temprano y a tener menos sueño, ¿no? En relación a los signos vitales que también tienen que ver algo con la secreción del cortisol,
También hay disminución de la frecuencia cardíaca, ¿no? Y hay variabilidad en la presión arterial. La presión arterial debería estar un poco disminuida en la mañana, en la noche y estar aumentada durante todo el día, pero esto también se puede alterar. Entonces, esto hace de que las personas mayores tengan vulnerabilidad a las infecciones, como hemos visto en la última época de la pandemia. Los más vulnerables han sido las personas mayores, ¿no? Porque tienen esta posibilidad de tener estas infecciones, ¿no? En la definición de envejecimiento, es un estado universal, significa que a todos nos va a dar, nadie está inmune a ser adulto mayor. Es irreversible definitivamente conforme pasan los años, uno va envejeciendo y va declinando la función de los órganos y su anatomía también. Es intrínseco del ser vivo, o sea, todo ser que vive va a morir en algún momento. Y es heterogéneo porque algunas personas pueden envejecer de cierta manera y otras con mejor éxito, ¿no? Por ejemplo, acá vemos una lámina donde hay la curva, ¿no? La curva azul. Y dice que este es el envejecimiento exitoso. Miren, está llegando a los 50, 60 y como disminuye muy, muy poco su calidad de vida, el paciente que está con esta característica exitosa de envejecimiento. Y tiene mucho que ver con la parte ambiental, con los factores alimentarios, tiene que ver con también el descanso, tiene que ver con el ejercicio también, ¿no? Mientras que si no es una persona que es un poco sedentaria, que no hace mucho ejercicio, entonces su envejecimiento va a ser usual. Significa que a los 70, 80 ya comienza a decaer todas sus funciones, tanto cognitivas como también sus funciones de cada uno de los órganos. Pero puede ser que de repente una persona esté en forma exitosa yendo su envejecimiento y que en algún momento llegue una enfermedad, como por ejemplo el coronavirus, cáncer o diabetes o hipertensión, etcétera, ¿no? Entonces, este envejecimiento se va a acelerar tanto en un periodo corto de tiempo que uno va a ver los estragos de la enfermedad. Entonces, como les digo, este envejecimiento va a depender mucho del estado de calidad de vida de la persona. Y esta variación, solamente el 25% tiene que ver con la parte genética, ¿no? De repente sus familiares vivieron hasta los 100 años, entonces hay la posibilidad de que esa persona también viva tanto así. Solamente tiene un 20% ¿cómo se llama? De causa, la parte genética. Y un 50% tiene lo que tiende a ver lo que es el medio ambiente, ¿no? La parte nutricional, la parte de ejercicio, la parte de comorbilidades, etcétera, que van a hacer que este envejecimiento sea exitoso o que sea usual o que sea mucho mayor su declinación. Hay algunas teorías del envejecimiento. Hay una teoría estocástica que es aleatoria, es decir, no hay nada programado, que es algo sin ningún planificación. Y hay la teoría no estocástica, que es realmente que tiene que ver con todo lo que es programado, ¿no? Vamos a ver ahora la teoría no estocástica, o sea, la programada. En la teoría no estocástica o programada hay dos teorías, la teoría del marcapaso y la teoría genética. ¿Qué dice la teoría del marcapaso? Dice de que hay dos sistemas principalmente que tienen que modular la parte del envejecimiento. Un sistema es el sistema inmune y otro sistema es el sistema neuroendocrino. Estos dos sistemas son los que van a marcar realmente el inicio del envejecimiento. Y que esta marcación de este inicio del envejecimiento está genéticamente ya determinado, ¿no? Entonces, cuando genéticamente está determinado que disminuye la respuesta inmune, que disminuye las hormonas, entonces ya comienza el envejecimiento. Tenemos la otra teoría, la teoría genética.
La teoría genética tiene que ver con las cromosomas, y dentro de los cromosomas hay una formación que se llama telómeros. Entonces, la teoría de los telómeros dice de que hay una enzima que se llama telomerasa, que dice que en cada división celular, ¿no? En cada división, esta telomerasa escinde una porción del telómero y se va acortando poco a poco. Entonces, en cada división se va acortando. Hasta que llega un momento en que ya no se puede dividir más, y entonces esta célula muere, envejece y muere, y por lo tanto ocurre la alteración morfológica del órgano y también por lo tanto su función. Y ahora vamos a ver la teoría estocástica. La teoría estocástica, que tiene que ver con las alteraciones, pero de tipo aleatoria, no programada. Tenemos ahí la teoría del error catastrófico, la teoría del entrecruzamiento, del desgaste y de los radicales libres. Entonces vamos a ver la teoría del error catastrófico. ¿Qué dice? Dice que conforme pasa el tiempo, se va a producir una cantidad acumulada de errores cuando hay una multiplicación del ADN. Entonces, al inicio, esta alteración de la multiplicación del ADN no altera en sí la morfología ni la función del órgano. Pero conforme vayan pasando más multiplicaciones del ADN y se vayan acumulando estos errores, entonces recién causa un daño morfológico y un daño funcional. Entonces ahí hay una disminución de la capacidad de reparación del ADN, una disminución de la metilación del ADN, que es necesaria este paso para que se produzca la replicación del ADN, una alteración en la proliferación celular en general, una alteración de los mecanismos de vigilancia inmune. Entonces la inmunidad trata de atacar al cuerpo, al organismo. Hay una alteración en la capacidad de la síntesis de proteínas en general y una alteración de la desde el punto de vista genómico. En la teoría del entrecruzamiento, ¿qué dice? Dice de que hay enlaces entre proteínas y otras moléculas, como por ejemplo los carbohidratos. Entonces se unen estas proteínas y estos carbohidratos, y después cuando se separan, entonces nada, ni el carbohidrato ni la proteína actúa normalmente, y por lo tanto es el señalamiento del envejecimiento. En la teoría del desgaste se dice de que cada organismo tiene partes irreemplazables, pero partes que sí son reemplazables, y que conforme pasa el tiempo se va multiplicando y va disminuyendo la cantidad de células para formar el tejido. Y por lo tanto hay una alteración de la reparación del ADN. Y eso hace que se determine el envejecimiento, ¿no? Finalmente, la teoría de los radicales libres. Normalmente el organismo tiene que tener un equilibrio entre sustancias oxidantes y sustancias antioxidantes. Se dice que la pérdida de un electrón de una molécula hace que se convierta en un radical libre, y eso hace que inestabilice la formación de las membranas y también la reacción en cadena de la mitocondria para hacer la respiración. Entonces, todo eso que va a generar que no haya una reparación de alguna estructura. Pero si, por ejemplo, nosotros añadimos a una dieta un antioxidante, entonces el antioxidante lo que va a hacer es neutralizar ese radical libre, proporcionándole el electrón que le falta. Entonces, como hemos dicho, el envejecimiento tiene que ver con que hay disminución de la reparación del ADN, disminución de la multiplicación celular, disminución de la capacidad reparatoria de un órgano, y por lo tanto hay disminución de la función de este órgano, ¿no? Hay algunas células que se pueden multiplicar en forma exponencial, como por ejemplo la epidermis, ¿no? Se puede multiplicar bastante, igualito a las células gastrointestinales,
o como sabemos también las células hematopoyéticas. Hay otras que solamente se reparan cuando hay una lesión, como por ejemplo en el hígado. Y hay otras que no se reparan definitivamente, como por ejemplo la neurona, como el miocardio, los miocitos del miocardio, que no hay una reparación, porque no hay una multiplicación celular. En el envejecimiento celular contamos con factores genéticos, hay anomalías genéticas que van a señalar de dónde se produce la alteración genética. Pero también hay factores ambientales que van a producir daño, como por ejemplo los radicales libres, que van a producir daño en la célula. Y todo esto va a producir entonces una capacidad disminuida de reproducción celular. ¿Cuáles son los factores que determinan que la célula viva menos? La apoptosis, la reparación del ADN, la glucosilación de las proteínas, la longitud del telómero, la pérdida del ADN mitocondrial y la regulación de la respuesta al estrés. Es lo que vamos a ver ahora. En la apoptosis, ¿qué significa la apoptosis? Significa la muerte programada de una célula. Lo que ustedes están viendo acá, por ejemplo, es una célula, entra algún daño y esa célula comienza a tener su activación de la apoptosis, ¿no? Donde se produce una recepción y transducción de señales, donde se altera la membrana y hay activación de unas proteínas y enzimas que se llaman caspasas. Estas caspasas van a producir una alteración a nivel de la mitocondria, se fragmenta el ADN y hace que ingrese calcio. Con este ingreso del calcio se va a producir entonces la ruptura de esta célula. Pero la ruptura de estas células, como ustedes están viendo, tienen unas membranas que hacen que no esté directamente relacionado con el sistema inmune y por lo tanto no van a generar una inflamación. Esta apoptosis puede originarse desde afuera, es decir, una vía extrínseca, o puede originarse desde adentro o una vía intrínseca. Cuando es desde afuera una vía extrínseca, tiene que ver mucho con el ingreso de calcio y también tiene que ver con un receptor. Hay un receptor que se parece mucho al factor nuclear, perdón, al factor de necrosis tumoral. Y entonces van a activar la caspasa, a toda la cascada de caspasas, hasta producir la muerte celular. Pero la otra forma es la vía intrínseca, que es a través de la mitocondria, donde se altera la permeabilidad de la mitocondria y también va a alterar a las caspasas y se va a producir también la lisis celular. En relación a la reparación del ADN, como dijimos anteriormente, este aminoácido, para tener la conversión en metilcitosina, que finalmente me va a dar la metilación del ADN para poder multiplicarse, se va a llevar a cabo en forma disminuida en el envejecimiento. Entonces no se produce la transcripción o activación del ARN polimerasa y por lo tanto se disminuye la multiplicación del ADN. Lo mismo. En relación a la glucosilación de las proteínas, acá tenemos una proteína y acá tenemos un átomo de carbono, perdón, un grupo carboxilo. Y entonces la proteína se va a unir a este grupo carboxilo, que puede ser, por ejemplo, la hemoglobina, que es una proteína, junto con la glucosa, que es un grupo carboxilo. Se pueden unir ambos y van a formar un producto de Amadori, se llama. Este producto de Amadori se puede después descomponer, pero tanto la proteína como el carbohidrato no van a funcionar adecuadamente y van a producir entonces una alteración también de la formación de las membranas y por lo tanto una disminución de función de los órganos. Como les dije, la glucosilación es proteínas más un carbohidrato, ¿no? Y a esto se les llama productos que son proteínas que van a dañar de
y eso va a ser la principal causa de la senescencia de las células. Entonces, ¿qué hace este producto de glicosilación de las proteínas? ¿Cuáles son sus efectos? Además de aumentar el envejecimiento vascular, va a producir la retención de LDL para formación de placas de ateroma, va a haber engrosamiento de la membrana basal, por ejemplo, en el riñón, va a haber disminución de la elasticidad del vaso sanguíneo y va a producir hipertensión, aumenta los liberadores de mediadores proinflamatorios endoteliales también, y la glicosilación del colágeno para que no se vean las células de colágeno, ¿no? En relación a la longitud de los telómeros, como ya les había manifestado anteriormente, cada multiplicación hace que disminuya a través de la telomerasa la longitud del telómero y con eso hay una alteración a nivel de la célula y no se puede regenerar nuevamente la célula, ¿no? Y en relación a los radicales libres, estamos viendo acá, por ejemplo, que el estrés oxidativo tiene que ver mucho con el sistema inmunitario y el sistema endocrino. Que habíamos dicho en una teoría son los marcadores iniciales del envejecimiento. Cuando hay una disminución del sistema inmunitario, vamos a tener disminución del sistema tanto innato como del adquirido. Y entonces se van a formar componentes proinflamatorios que van a dar más radicales libres inclusive, ¿no? Acá tenemos nuevamente la teoría del estrés oxidativo a nivel de la mitocondria, donde hay una disminución de las sustancias antioxidantes, como por ejemplo glutatión, y entonces las sustancias oxidantes van a ir a oxidar las proteínas, oxidar los lípidos y oxidar y dañar el ADN. Supongamos que se oxidan los lípidos, ¿no? Como en este caso de acá, la consecuencia es un edema celular, aumento de la permeabilidad vascular, hay un proceso inflamatorio, quinotaxis de células inflamatorias y aumento de la actividad de las fosfolipasas para producir la liberación del ácido araquidónico y formación de prostaglandinas, que también son procesos de inflamación, ¿no? También hay un fenotipo de secretor asociado a la senescencia, que se llama así SAS, que lo vemos acá, ¿no? Y este SAP es liberado por el factor nuclear kappa beta, que ustedes saben que se origina cuando hay un proceso inflamatorio. Entonces, de repente el excesivo daño de la célula puede producir la activación del factor nuclear kappa beta, y este factor va a asociado a la senescencia, y esto va a producir entonces un proceso inflamatorio, activa el sistema inmune y destruye las células senescentes para que después sean fagocitados, ¿no? También hay un gen que se llama gen P53, que se activa cuando hay un daño celular y también va a producir un secuestro de las células y senescencia de estas. Como les dije, casi el 50% tiene que ver con los factores ambientales, como el estrés, por ejemplo, la alimentación. Se han hecho estudios donde a ratones privados de carbohidratos han tenido una longevidad mayor que los que han sido expuestos a los carbohidratos. La luz ultravioleta, que también disminuye la multiplicación del ADN. El ejercicio físico está disminuido, también favorece el envejecimiento, y más bien el ejercicio físico adecuado retarda el envejecimiento, ¿no? Y también las comorbilidades, ¿no? La hipertensión, la diabetes, etcétera, van a producir un mayor envejecimiento. Entonces, cuando hay disminución de la morfología de los órganos y de la función de estos, vamos a ver los cambios en los síntomas, en los signos que tienen los pacientes, ¿no? Entonces, en general, los pacientes de adultos mayores van a
tener un aumento de la grasa corporal, pero en ciertas zonas, como por ejemplo, iba a disminuir en los miembros superiores y en los miembros inferiores. Por lo tanto, a tener esta grasa corporal solamente localizada en el abdomen, va a disminuir el agua corporal total. ¿No? Sí, dígame. ¿No se ve la pantalla? Perdón, ¿se ve la pantalla? No. Sí, sí se ve. Ah, ya. Entonces les estaba diciendo de que al disminuir la grasa y solamente está localizada en el abdomen, entonces estos pacientes tienen menos reserva de agua. Entonces tienen más facilidad para deshidratarse, ¿no? También reducen su talla y su peso, pero es por encorvamiento del paciente, no es porque realmente disminuye de talla, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esta grasa corporal, que va a hacer es de que las drogas o los medicamentos liposolubles van a vivir más en el cuerpo y los hidrosolubles menos en el cuerpo. Entonces nosotros tenemos que saber qué tipo de medicamento le estamos dando para ver si no lo intoxicamos, ¿no? En relación a la piel, de la dermis de adultos mayores vamos a ver que es una piel delgada y se puede ver las venas a través de la piel, ¿no? Las de colágeno, como hemos dicho también, disminuyen, se hace menos elástica. Pero si uno le hace un pliegue en la piel, ese pliegue se va a quedar formado por mucho tiempo porque justamente ha disminuido el colágeno. Va a haber también disminución de la vascularización de la dermis y por lo tanto las heridas van a tardar en cicatrizar. Y también hay disminución de la melanina y por lo tanto va a haber el cabello cano, ¿no? Entonces estos pacientes van a tener atrofia de las glándulas sudoríparas, entonces no pueden eliminar calor, como por ejemplo en la fiebre, ¿no? A veces que cae la piel, va a haber mal. Entonces si uno quiere cuidar, por ejemplo, la piel del adulto mayor, no tiene que utilizar talcos, ¿no? Porque va a resecar más la piel del paciente adulto mayor. Lo que tiene que utilizar es cremas humectantes, ¿no? En relación a los sistemas osteomusculares, va a disminuir la masa corporal magra, ¿no? Entonces estos pacientes tienen que tener un poquito más de ingesta de proteínas y también de ejercicio para poder compensar eso. Y va a disminuir la densidad, especialmente en la edad adulta, ¿no? Por eso que se ve que hay mayor cantidad de fracturas, de fracturas de cadera, de miembros inferiores, ¿no? En relación a los ojos, va a disminuir el tamaño de la pupila y se va a ver acá, miren ustedes, una cosa media blanquecina, eso se llama arco senil. Es el depósito del colesterol, va a disminuir el reflejo de acomodación. Cuando ustedes les dicen, miren una cosa lejos y después miren una cosa cerca, uno lo puede hacer rápidamente, pero el anciano no, porque tiene esta disminución de esta. Es a la hora que, por ejemplo, está mirando una cosa cerca, le piden mirar una cosa de lejos y no lo puede hacer hasta que tarde. También hay mayor susceptibilidad al andor. Si ustedes ven a un anciano que va a cruzar la pista y viene un carro con todas las luces encendidas, probablemente lo va a enceguecer al adulto mayor y no va a poder mirar a la pista, ¿no? Hay disminución de la sensibilidad al color, ¿no? Hay varios colores que no va a poder mirar adecuadamente y va a tener mucha predisposición a tener ceguera, catarata, retinopatía. Entonces, estos pacientes deben ser controlados desde el punto de vista rehabilitador, ¿no? Para que no haya este tipo de catarata y para que no llegue la ceguera. En relación a los oídos, también hay atrofia del conducto auricular externo, hay disminución de las neuronas auditivas, por lo tanto el adulto mayor escucha menos. Y genera en este adulto mayor un poco de depresión, por ejemplo, participar de una reunión y no escuchar lo que están hablando, ¿no?
o que de repente les pregunte a ustedes 2, 3 veces lo mismo, no escuchan. Entonces a veces uno cree que es falta de atención y no, porque no escucha. Entonces le dice el anciano, pero si ya te dije, pero ya te avisé, pero ya te, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque eso puede degenerar en depresión el anciano, la persona anciana, ¿no? También el aparato respiratorio, hay disminución de la elasticidad pulmonar, normal, o la caja torácica es tan elástica que el pulmón puede moverse 2 costillas para arriba o 2 costillas para abajo, normalmente en la respiración. Pero cuando hay una disminución de la elasticidad, entonces esto no puede hacer eso. Y si hay una infección, una neumonía, entonces tiene más dificultad respiratoria que una persona que tiene menos edad, ¿no? También hay disminución de la actividad ciliar, ¿no? El cilio, como ustedes saben, el aparato bronquial, lo que hace es barrer la mucosidad hacia la parte de arriba, y entonces uno no se da cuenta, y normalmente todos los días, muchas veces, uno traga lo que se saca del aparato respiratorio, sino que uno no se da cuenta de que hace eso. Y eso es el resultado de la actividad ciliar, que limpia el área bronquial. Pero cuando hay una disminución de la actividad ciliar, entonces se quedan las secreciones, se queda el smog, el hollín, que normalmente a veces respiramos de los vehículos, y generan infecciones, ¿no? Entonces por eso el anciano tiene mucha probabilidad de hacer neumonía, ¿no? Y también ha sido muy afectado en esta pandemia. Por lo tanto, al unir disminución de la elasticidad, de la rigidez, de la actividad ciliar, la capacidad disminuye. O sea, el poder inspirar y expirar profundamente disminuye. Hay desigualdad entre la ventilación y la presión. Es decir, entra poco aire, pero la circulación está normal. Entonces hay una desigualdad de esta función. La presión arterial también disminuye. La presión arterial normal es 80. En la no puede estar disminuida. Y también el reflejo de la tos está disminuido. Normalmente nuestro reflejo de la tos es tan potente que es un mecanismo innato que tenemos para sacar de la vía aérea a cualquier sustancia extraña, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, un paciente que se había tragado parte de su dentadura postiza, que tenía un metal, se lo había pasado al aparato respiratorio, y estaba como 3 años ahí localizado en su tráquea, parte en su tráquea y parte en el bronquio principal. Y entonces, después de 3 años, dice, quiero que me lo saquen con un aparato, ¿no? Entonces nosotros preparamos todo para sacárselo, y a la hora de instilarle, ¿cómo se llama?, anestesia local en la orofaringe, que es la zona que tiene más irritación para la tos, le produjo una tos tan exigente que voló ¿cómo se llama?, esta prótesis dental, voló por el espacio y cayó al otro lado de la sala de procedimientos, porque la tos lo había sacado, ¿no? Para que vean qué tan potente es esta fuerza de contracción muscular que hace que expulse este aire, ¿no? Pero en los ancianos está disminuido esto, ¿no? En relación a los cambios vasculares también, ¿no? La índice del endotelio sufre una alteración, se vuelve menos elástico por depósito de calcio, de fosfolípidos, de colesterol. Y entonces esto hace de que pierda su actividad elástica y por lo tanto reduce la luz, y también hay hipertensión arterial, ¿no? ¿Qué otros cambios cardiovasculares también hay? Aparte de que aumenta la presión arterial. Existe poco llenado ventricular, hay disminución de la perfusión de las coronarias, hay una incapacidad máxima de la frecuencia cardíaca, porque el paciente tiene que aumentar su frecuencia cardíaca cuando hace una vez tiene esta incapacidad. Hay una reducción del consumo máximo de oxígeno, entonces no puede hacer mucho ejercicio porque va a presentar dificultad respiratoria. La respuesta varoreceptora es muy pobre,
¿Qué significa la respuesta vasoreceptora? Que si yo tengo, por ejemplo, una disminución de la presión, esta respuesta hace de que mi vaso sanguíneo haya una constricción, ¿no? Y entonces pueda ir la sangre a donde yo necesito llevarla. En el caso de los ancianos no. Necesita este mecanismo compensador, pero no lo tiene. Y catecolaminas y péptidos muy elevados también van a contribuir a la presión arterial alta, ¿no? En relación al génito urinario, hay una atrofia vaginal uretra, ¿no? Que a veces puede generar ardor, dolor o picazón. Y en las personas mayores, las mujeres, especialmente las mujeres mayores, van a tener dispareunia, que es una dolor a la hora que tienen relaciones sexuales, justamente por esto, ¿no? Por la atrofia vaginal, por la sequedad vaginal. ¿Estamos bien? ¿Me miran? Sí, doctora. Ok. En cambio, en el varón va a tener un gran agrandamiento prostático. Ese agrandamiento prostático, ¿qué hace? Hace de que tenga retención urinaria, ¿no? El paciente, ¿cómo se llama? El paciente adulto mayor. Entonces, normalmente este paciente adulto mayor, a la hora que va a hacer su orina, ¿no? Siente que no puede orinar porque hay una obstrucción y siente que a la hora que ya va a orinar, cuando termina, todavía se caen gotas. Que también es por el residuo que hay vesical. Entonces, estos son signos típicos de la hipertrofia benigna de próstata, ¿no? Pero si, por ejemplo, este paciente dice, bueno, ya puedo vivir así, no me voy a operar, no voy a hacer nada, entonces esa orina que se queda retrógrada se sube al riñón y produce una insuficiencia renal crónica finalmente. Muy bien. Ok, acá. Perdón. En el aparato gastrointestinal también hay alteración. Hay disminución de la función hepática, entonces cuando yo le doy algún medicamento que vaya a tener un hepático, tengo que evaluar bien. Hay una disminución de la acidez gástrica y ustedes saben de que la acidez gástrica lo da las células parietales, y las células parietales, si están disminuidas, van a producir una disminución también del factor intrínseco. Y si está disminuido el factor intrínseco, entonces no se puede absorber la vitamina B12 para producir, y puede producir anemia entonces, ¿no? Hay disminución de las papilas gustativas, ¿no? Y es una de las causas por la que el anciano tiene también disminución del apetito y adelgaza, porque no le siente gusto a la comida, o a veces dice, no, échale más sal, échale más no sé qué, porque no le siente gusto a la comida, pero es porque tiene disminución de las papilas gustativas. El otro motivo por el cual también disminuye su apetito es porque la motilidad colónica está disminuida. Se siente lleno mucho más tiempo que una persona más joven. Pero el ejercicio, el consumo de agua, el consumo de frutas, puede regular esto, ¿no? Y también hay disminución de la función anorrectal. Puede que de repente el paciente diga, bueno, me voy a, no sé, voy a tener un flato, ¿no? Gas y finalmente se hace la deposición. Entonces puede tener esta alteración. Pues hay que entender, ¿no? Que todos estos cambios, todas estas deficiencias que tiene el adulto mayor son cambios fisiológicos, cambios que van a ocurrir de todas maneras, no solamente a él, sino a todos nosotros, ¿no? Entonces tenemos que tener mucha paciencia con este adulto. Un minuto. Bueno, por favor, ¿me podría llamar en una hora? Gracias. Como dijimos, hay falla hepática porque hay disminución del flujo sanguíneo, porque hay disminución de la cantidad de los hepatocitos y porque hay drogas que van a también alterar la función del hepatocito. ¿Qué pasa con el riñón? Ocurrir una esclerosis renal, hay aumento del flujo
sanguíneo a nivel de la médula, que puede llevar también a una insuficiencia renal. Hay menor concentración de orina, hay disminución de las hormonas que también son formadas en el riñón, como por ejemplo la renina. Entonces, si hay disminución de la renina, voy a tener menos angiotensina, menos aldosterona, ¿no? También hay disminución de la eritropoyetina, es un factor que va a contribuir al adulto mayor. Y también hay disminución de la vitamina D. Hay disminución de la vitamina D y esta disminución de la vitamina D también va a hacer que se altere la absorción de calcio y tenga hipocalcemia este paciente, que va a también contribuir a su disminución de la densidad ósea. Y en relación a la respuesta de las hormonas para los electrolitos, vamos a tener disminución de la angiotensina 2, ¿no? Y por lo tanto va a haber acidosis metabólica, hipercalemia, mayor factura, anemia, hiponatremia, y también la velocidad de filtración glomerular va a disminuir. En el sistema endocrino hay disminución de la homeostasis GLUS, el paciente siempre tiene a atender hiperglicemia, ¿no? Hay disminución del aclaramiento de la hormona tiroidea, entonces el paciente va a tener generalmente hipotiroidismo. Hay disminución de las hormonas gonadotróficas y la testosterona también. Hay aumento más bien de insulina, entonces el paciente va a tender a tener también alteraciones de hipoglicemia también. Hay aumento de la hormona, como dije, hay disminución de calcio, la paratormona puede dar, todo esto me puede dar hiperglicemia, me puede dar hipotiroidismo, me puede dar hipertiroidismo, me puede dar descalcificación, osteoporosis, osteomalacia. Y en el sistema nervioso central, finalmente, va a haber disminución del peso porque hay disminución de las neuronas cerebrales, hay disminución de la dopamina. Si hay disminución de la dopamina, la serotonina va a aumentar. Y si aumenta la serotonina, van a aumentar movimientos involuntarios. Es por eso que se da, por ejemplo, el Parkinson, ¿no? También va a haber disminución de la serotonina. Y ustedes saben que la disminución de la serotonina es una causa de depresión. Entonces, los pacientes adultos mayores también tienden a tener esta depresión, ¿no? Y finalmente, pues la alteración del ritmo del... Y en relación a al sistema hematopoyético. En relación a los glóbulos rojos, realmente no varía el número, pero sí varía el depósito de hierro y la vida media del glóbulo rojo no varía tanto. Pero este glóbulo rojo ya no va a tener la misma capacidad de transportar el oxígeno que un glóbulo rojo de una persona adulta joven, ¿no? También hay disminución de una estimulante del crecimiento de la interleuquina 3 y de la crecimiento de las pero son células, ¿no? Son células que necesitan crecer, células que tienen que ver con la inmunidad. Voy a buscar, no me acuerdo exactamente qué significa esto. En relación al glóbulo, aumenta la cantidad. Y si aumenta la cantidad, hay más bien la posibilidad de tener enfermedades linfoproliferativas, como por ejemplo los linfomas, las leucemias, etc. Y en relación a las plaquetas, aumenta, ¿no? Aumenta tanto la actividad como la función, como la cantidad de las plaquetas, produciendo finalmente trombosis de algunos órganos. En relación al sistema inmune, disminuye, hemos dicho, tanto la formación del sistema inmune innato y del sistema inmune adquirido. Pero sí puede haber el desconocimiento de lo propio de lo ajeno, y entonces formación de anticuerpos contra ciertas células y formar autoinmunidad, ¿no? Entonces, si yo no tengo función de las células para poner un PPD a un paciente que ha tenido tuberculosis, y va a ser falso negativo porque no tiene linfocitos T, ¿no? Voy a tener mayor tasa de infección, no tengo ni
inmunidad innata, inmunidad adquirida. Voy a tener menos fiebre porque mi inmunidad innata tiene que ver con la fiebre. Entonces, si no tengo inmunidad innata, no tengo la capacidad de hacer fiebre, ¿no? Y también si hago test serológicos para ver la actividad del linfocito T por enfermedades como por ejemplo la artritis reumatoidea, lupus, estos test van a salir negativos porque no tengo la función del linfocito T. Muy bien, entonces en conclusión, el envejecimiento es algo fisiológico, es algo normal, universal, deleterio y progresivo, ¿no? Definitivamente. El secreto de cómo mejorar la vida está en el arte de aprender cómo no cortarla, ¿no? Y el 50% tiene que ver con factores ambientales como la alimentación y el ejercicio. La vejez es una fisiológica adaptación de funciones. Hemos dicho que disminuyen todas las funciones del organismo en general. El hígado, el riñón, el sistema endocrino, el sistema inmunológico, etcétera, ¿no? Pero realmente la vejez no debería constituir una enfermedad ni tampoco una discapacidad. La edad funcional de una persona no siempre corresponde a su edad cronológica. Puede ser que de repente hemos visto muchas personas adultas mayores que van a tener la lucidez de una persona joven. Entonces no necesariamente quiere decir que porque es una persona adulta mayor, es una persona que ya no funciona, ¿no? No sirve. Y más importante que añadir años en la vida a los años. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Pues hemos visto cómo hay algunas teorías, todavía no está claro cuál es la causa realmente del envejecimiento, si es algo aleatorio o es algo programado. Se cree que es algo más programado. Cuando se encuentre cuál es la causa realmente, cuál es la teoría que vale, probablemente encontrar la teoría que haga que ya no se envejezca, pero eso no creo que vaya a ocurrir. Entonces lo mejor que hay que hacer es que el adulto mayor tenga la calidad de vida necesaria como para que su envejecimiento sea exitoso. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Sí, doctora, una pregunta, disculpe. No sé si podría subir el PPT de sistema inmunitario. Ya. Yo hoy día lo voy a decir. Gracias, doctora. Muy bien, jóvenes. Nos estamos viendo entonces en la próxima actividad, ¿ya? Gracias, cuídense.